Seamos brutalmente honestos por un momento. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere realmente un hombre después del sexo? ¿Espacio, un sándwich? ¿Una cabezadita rápida? Quizás te hayas tragado el viejo cuento. Los hombres son simples. Una vez que terminan, desconectan. Esa narrativa no solo está desfasada, es completamente engañosa. Si eres una mujer cansada de esa desconexión de sentir que falta algo después de un momento íntimo, entonces lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves a los hombres para siempre. Esta es la verdad que nadie te cuenta. La mayoría de las mujeres, sin saberlo, están perdiendo la oportunidad más poderosa para construir intimidad emocional con un hombre. Y sucede después del sexo, no durante, no antes, sino después. Y no, esto no es otra pieza de opinión superficial. Está respaldado por la neurociencia, décadas de psicología de relaciones y una biología masculina profundamente arraigada. Lo sorprendente: la mayoría de los hombres ni siquiera saben que anhelan esto. Lo sienten, lo ansían, pero no pueden articularlo. Esa brecha crea confusión, frustración y distancia en relaciones que podrían haber sido extraordinarias. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque nos han alimentado con un mito seductor de que los hombres están programados para el placer, no para la emoción, que una vez que termina, él ha terminado contigo con el momento, con la conexión. Pero la ciencia dice lo contrario. De hecho, la verdadera razón por la que parece distante después del sexo no es porque no quiera cercanía, es porque la desea tanto, pero ha sido condicionado a reprimirla. Este vídeo revelará exactamente lo que sucede en el cerebro y el corazón de un hombre después del sexo. Profundizaremos en las 6 verdades emocionales que los hombres no dirán en voz alta, pero que necesitan desesperadamente que entiendas. Descubrirás la ventana de vulnerabilidad post-intimidad, donde sus defensas emocionales bajan, su deseo de conectar alcanza su punto máximo, y donde, si sabes qué hacer, puedes volverte irreemplazable en su mundo, no solo deseable, no solo sexy, sino irreemplazable. Prepárate, porque no solo vamos a hablar de cómo retener a un hombre, vamos a sumergirnos en cómo llegar a su núcleo, al lugar donde nadie más llega. Al final de este vídeo, tendrás las herramientas para crear un tipo de vínculo que la mayoría de las mujeres nunca supieron que era posible. Antes de comenzar, te agradecería que, si te ha gustado el vídeo, me ayudaras a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perderte ningún video. Si te gusta el tema de este vídeo, por favor comenta con el número 1. Si no te gusta, por favor comenta con el número 0 para hacérmelo saber y así poder hacer un vídeo mejor para ti. ¿Estás lista para aprender el único secreto que podría hacerte inolvidable a sus ojos? Entonces sigue viendo, porque lo que viene a continuación podría sorprenderte. 1. El mito cultural del desapego emocional masculino. Durante décadas nos han alimentado con una ilusión seductora de que los hombres son emocionalmente indiferentes después del sexo, que están programados para el placer, no para la conexión, que una vez que el acto termina, también lo hace su inversión emocional. Esta historia está en todas partes, desde películas y comedias de situación, hasta las formas sutiles en que se nos enseña a interpretar el comportamiento de un hombre. Él se da la vuelta, enciende la televisión, quizás bromea sobre necesitar un refrigerio, y nos quedamos ahí preguntándonos: ¿eso fue todo? ¿Eso es todo lo que significó para él? Siok in a face. Pero levantemos el telón de esta narrativa, porque ¿y si todo lo que nos han dicho no solo está mal, sino que daña nuestra capacidad de conectar verdaderamente? ¿Y si ese hombre distante después del sexo no es prueba de desinterés, sino un síntoma de algo más profundo? Algo que ha sido programado en él desde la infancia. Desde el momento en que un niño tiene edad suficiente para escuchar la frase «sé un hombre», comienza a aprender una lección peligrosa. La vulnerabilidad es debilidad, la emoción es femenina, y expresar la necesidad de cercanía te hace menos hombre. Aprende a separar el sexo de la emoción, no porque sea natural, sino porque es seguro, porque lo protege de la vergüenza de necesitar algo que se supone que no debe querer, la intimidad emocional. Y así se convierte en un maestro de la desconexión. Actúa, complace, quizás incluso ama profundamente, pero después de la intimidad, cuando el momento se vuelve silencioso, crudo y real, se aleja, no porque haya terminado contigo,
sino porque está aterrorizado de lo que viene después, aterrorizado de que puedas ver la parte de él que anhela la cercanía, pero no sabe cómo pedirla, aterrorizado de que malinterpretes su silencio como rechazo. Y la tragedia. La mayoría de las mujeres lo hacen. Hemos interiorizado nuestros propios guiones, ¿verdad? Guiones que dicen, si no se queda a acurrucarse, si no susurra cosas dulces, entonces quizás no seamos suficientes. Quizás solo fue sexo, quizás ya se ha ido emocional, o de otra manera. Así que nos retiramos, también nos enfriamos, nos metemos en nuestra cabeza. Comenzamos a construir muros, donde una vez quisimos construir puentes. En ese espacio silencioso, entre la expectativa y el malentendido, se abre un abismo, una grieta sutil y de combustión lenta, que comienza a erosionar lo que podría haber sido conexión. Este es el mito cultural en acción, la creencia de que los hombres son criaturas simples, cuando se trata de sexo, que quieren el clímax y luego la distancia. Pero la ciencia nos dice algo radicalmente diferente. Estudios neurocientíficos, investigaciones psicológicas y entrevistas directas con hombres de diversas culturas apuntan a una verdad tan tierna como revolucionaria. Los hombres anhelan la conexión emocional después del sexo tan profundamente como las mujeres. Sí, incluso los que fingen lo contrario, especialmente ellos. La verdad es que el mundo emocional de un hombre es tan rico, tan complejo y tan preparado para la conexión como el tuyo, pero ha sido entrenado para mantenerlo oculto bajo capas de actuación, orgullo y desapego protector. Esto crea lo que los psicólogos de relaciones llaman la brecha de intimidad, la desconexión entre lo que los hombres sienten y lo que expresan. Esta brecha a menudo es más visible en los momentos justo después del sexo, cuando su corazón está completamente abierto, pero su comportamiento cuenta otra historia cuando su biología lo impulsa a permanecer presente, pero su condicionamiento social le grita que se cierre. Hemos visto este patrón una y otra vez. Una pareja comparte un momento íntimo, el tipo de momento que debería acercarlos, pero en cambio los aleja. Ella siente su distancia, él siente su confusión, y ninguno sabe cómo cerrar la brecha. Nadie habla de ello, nadie nos enseña que este es un momento crítico, no solo para la satisfacción física, sino para la conexión emocional. Y así repetimos el ciclo. Conectar, retirar, preguntarse, desconectar. Pero aquí está la verdadera angustia, cuando las mujeres aceptan este desapego como simplemente la forma en que son. Los hombres dejan de buscar una conexión más profunda, dejan de esperar intimidad emocional, dejan de pedirla. Cuando eso sucede, los hombres también pierden. Pierden la oportunidad de experimentar el tipo de amor que alimenta su alma, no solo su cuerpo. Pierden la oportunidad de ser vistos completamente, no solo deseados sexualmente. Pierden a la única persona que podría haber sido capaz de encontrarlos en su momento más vulnerable, si tan solo hubieran sabido que la vulnerabilidad era siquiera una opción. Así que déjame preguntarte, ¿cuántos momentos te has perdido porque no sabías lo que él sentía bajo la superficie? ¿Cuántas veces pensaste que no le importaba cuando en realidad estaba asustado? ¿Con qué frecuencia confundiste el silencio con indiferencia, cuando en realidad era un grito silencioso de cercanía para el que no tenía palabras? La verdad es que todos hemos sido engañados, hombres y mujeres por igual engañados, para pensar que la conexión emocional es una necesidad femenina, engañados para creer que la intimidad post-sexo es opcional o incluso pegajosa, engañados para construir relaciones basadas únicamente en la atracción física, mientras las raíces emocionales se marchitan por la negligencia. Pero ya no, porque ahora lo sabes mejor. Sabes que lo que parece desapego podría ser en realidad un anhelo profundo e inexpresado. Sabes que el hombre que yace a tu lado podría estar anhelando la cercanía, tanto como tú, incluso si no lo demuestra. Sabes que el mito cultural es solo eso, un mito. Una vez que ves la verdad, nunca podrás dejar de verla. Comienzas a escuchar de manera diferente, comienzas a tocar con intención, comienzas a mantener un espacio en esos minutos, tranquilos y dorados después de la intimidad. Y algo cambia, él se inclina, se suaviza, comienza a dejarte entrar en lugares que ni siquiera sabía que estaban cerrados. Así la historia cambia, el espacio frío se vuelve cálido, el silencio se vuelve sagrado,
el momento se convierte en un recuerdo al que seguirá volviendo. No porque el sexo fuera bueno, sino porque la conexión fue inolvidable. Este es el poder de la verdad, el poder de la presencia, el poder de reescribir lo que creíamos saber sobre los hombres. Y todo comienza rechazando la mentira de que no sienten, porque sí lo hacen. Profunda, constante y desesperadamente, cuando tú como mujer comienzas a reflejarles esa verdad, no con presión, no con necesidad, sino con gracia y comprensión, te conviertes en el tipo raro de pareja que no solo comparte su cuerpo, sino que también sostiene su corazón. Una vez que haces eso, todo cambia, no porque estés haciendo más, sino porque finalmente estás viendo más de él, de ti misma, de lo que realmente es posible, cuando el amor deja de ser una actuación y comienza a convertirse en una práctica. Así que olvida lo que has oído, olvida lo que el mundo te ha enseñado y recuerda esto en su lugar. El hombre que parece emocionalmente distante después del sexo podría estar sosteniendo la necesidad más profunda de todas. No necesita espacio, no necesita distracción. Lo que necesita eres tú, la verdadera. Tú, la tú presente, la que sabe lo que hay detrás de la máscara y elige quedarse de todos modos. 2. La ciencia oculta. Lo que realmente sucede en su cerebro. Detengámonos un momento para ir bajo la superficie, más allá de los comportamientos, más allá de los silencios incómodos, y directamente a la verdad biológica que la mayoría de la gente nunca ve venir. Mientras el mundo está ocupado interpretando la distancia masculina como indiferencia emocional, su cerebro está contando una historia completamente diferente, y es hora de que escuchemos. Verás, cuando un hombre experimenta intimidad física, sucede algo extraordinario dentro de su cuerpo, algo que reescribe todo lo que creíamos saber sobre el deseo masculino. La ciencia lo ha probado, los escáneres de resonancia magnética funcional. Lo han confirmado los psicólogos de relaciones. Lo han visto sesión tras sesión. Durante el sexo, y especialmente en esos delicados minutos posteriores, el cerebro de un hombre se inunda de oxitocina, la misma hormona que la mayoría de la gente asocia con el vínculo femenino y la ternura maternal. La oxitocina, a menudo llamada la hormona del abrazo, es la forma en que la naturaleza promueve la cercanía, la confianza y el apego emocional. No es específica de género, no favorece a las mujeres. De hecho, durante los escáneres posteriores a la intimidad, los cerebros de los hombres muestran aumentos de oxitocina que rivalizan o incluso superan a los de las mujeres. Pero aquí está el giro: mientras que a las mujeres se les anima socialmente a dejarse llevar por ese torrente químico, a acurrucarse, a hablar, a abrazar a los hombres, a menudo se les enseña a hacer exactamente lo contrario. Sienten la misma invitación biológica a conectar, pero han sido condicionados a ignorarla, suprimirla, anularla con distracciones. Entonces, mientras su cuerpo le dice, «Quédate, abrázala, ábrete», su entrenamiento social le grita, «Levántate, sé genial, no muestres demasiado». Este conflicto interno crea una disonancia invisible pero intensa, y es por eso que tantas mujeres se sienten confundidas cuando justo después de un increíble momento de cercanía, el hombre a su lado parece desvanecerse emocionalmente. No es porque no le importe, es porque su cuerpo y su cerebro están rogando por algo que nunca se le enseñó a valorar. Ese conflicto no desaparece sin más. Deja una marca, crea una grieta en la base emocional de la relación que se hace un poco más ancha cada vez que no se reconoce. La neurociencia llama a este momento la ventana de apego, un periodo breve pero potente después del sexo, donde el cerebro de un hombre está literalmente programado para formar lazos emocionales más fuertes. Sus defensas están bajas, su sistema de recompensa está encendido, su necesidad de conexión está en su punto máximo. Pero si ese momento se pierde, si ella se da la vuelta, o él busca el mando a distancia, o nadie dice una palabra, el cerebro comienza a registrar la experiencia como emocionalmente incompleta. Físicamente satisfactoria, sí, pero emocionalmente hueca. Cuanto más se repite este patrón, más comienza el cerebro a asociar la intimidad con el vacío, lo que lleva a lo que los psicólogos ahora llaman evitación de la intimidad. Es entonces cuando las cosas se vuelven realmente peligrosas, no de una manera obvia y dramática,
sino en un desmoronamiento lento y sutil de la conexión. Puede que todavía quiera sexo, puede que todavía lo busque, pero inconscientemente se está alejando de lo único que una vez los unió, no porque haya perdido el interés, sino porque se está protegiendo de una decepción emocional que no entiende y no puede explicar. Aquí es donde las relaciones comienzan a desviarse, donde la pasión se desvanece, donde la conexión es reemplazada por la rutina, donde el amor comienza a sentirse como algo que estás interpretando en lugar de algo que estás viviendo. Pero aquí está el avance, la verdad revolucionaria, que puede cambiarlo todo. Esta programación biológica puede funcionar a tu favor, si sabes cómo abordarla, si aprendes a reconocer que después del sexo no es el final del momento, sino el comienzo de la oportunidad más crucial para la vinculación emocional. Porque en esos 15 a 30 minutos posteriores a la intimidad, tú eres literalmente el lugar más seguro donde su corazón puede aterrizar. Lo que elijas hacer con esa oportunidad moldeará no solo cómo te ve, sino cómo se siente consigo mismo en tu presencia. Si se siente emocionalmente recibido, sucede algo mágico. Su sistema nervioso se relaja, su confianza se profundiza. Comienza a asociarte con la seguridad, no solo con el placer. Con el tiempo, esa asociación se convierte en una especie de huella emocional, un modelo de cómo debería sentirse la intimidad, y tú te conviertes en la mujer que no solo desea, sino que necesita. Te conviertes en su ancla, su lugar suave, donde caer su hogar emocional, no porque hayas cambiado quién eres, sino porque finalmente entendiste quién es realmente debajo de la máscara. Una vez que comiences a encontrarte con él allí, en ese espacio tranquilo, tierno e implícito, lo verás cobrar vida de maneras que te asombrarán. Se abrirá, iniciará conversaciones más profundas. Anhelará tu presencia, no solo tu tacto, y de repente te encontrarás en un tipo de intimidad con la que la mayoría de las mujeres solo sueñan, una que no es solo física, sino profunda. Así que pregúntate, ¿alguna vez has sentido ese cambio? Ese momento después del sexo en que te mira un poco más, cuando su respiración se ralentiza, cuando su cuerpo se suaviza y sientes solo por un segundo que está más disponible para ti de lo que jamás ha estado. Eso no es una coincidencia. Es la biología en acción. Es su armadura emocional derritiéndose bajo la influencia de la oxitocina, la confianza y la cercanía. Esa es la puerta de entrada a un tipo diferente de amor. Una conexión más profunda, más unida, más inolvidable. Y todo lo que se necesita es conciencia. Todo lo que se necesita es un cambio de la actuación a la presencia del hábito, a la intención de reaccionar al momento, a encontrarse con el momento. Cuando lo haces, cuando te conviertes en la mujer que comprende este proceso emocional oculto en los hombres, desbloqueas un nivel de intimidad que la mayoría de las parejas nunca alcanzan. Creas espacio para que se muestre su ser completo. No solo el hombre fuerte, protector y carismático que siempre ha sido, sino el hombre suave, tierno y anhelante de conexión, que nunca supo cómo expresar. En ese espacio, tu relación se transforma, se profundiza, se estabiliza, prospera, porque finalmente está alineada no solo física, sino emocionalmente. ¿No es eso lo que todos queremos? ¿No es así como se ve el amor verdadero? No solo fuego en las sábanas, sino confianza en el silencio. No solo chispas de pasión, sino una lenta combustión de seguridad que sigue atrayéndolos el uno al otro una y otra vez. Esto es lo que la ciencia ha estado tratando de decirnos durante años. Esto es lo que tantos hombres han estado tratando de decir sin palabras. Ahora que lo sabes, puedes comenzar a responder. Puedes comenzar a convertir esos momentos tranquilos en rituales de conexión. Puedes comenzar a mantener un espacio, en lugar de solo tomarse de las manos. Puedes pasar de adivinar lo que necesita a saber lo que anhela. Una vez que hagas eso, nunca volverás atrás, porque ahora el misterio se ha ido, el mito se ha destrozado, y en su lugar hay algo real, algo sagrado, un mapa del núcleo emocional de un hombre, que pocos se toman el tiempo de explorar. Eso, mi amor, es el comienzo de todo. Si alguna vez has sentido que estabas haciendo todo bien, pero aún te faltaba algo, esta es la pieza que has estado buscando. Si alguna vez lo has sentido alejarse, pero no pudiste entender por qué ahora lo sabes. Si alguna vez te has preguntado si había una manera de hacer que el amor se sintiera no solo intenso, sino infinito. La respuesta es sí, y comienza aquí.
Así que si esto te abrió los ojos, si algo en tu corazón está susurrando, esto es, entonces haz algo audaz, algo poderoso como darle me gusta a este vídeo. Que sea tu señal para ti misma de que estás entrando en un nuevo nivel de comprensión, de poder femenino, de maestría emocional. Deja un comentario abajo con el número 1. Si esto resuena contigo, si te sientes vista o si estás lista para convertirte en esa mujer, la que no solo captura su cuerpo, sino que cautiva su corazón. No olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Apenas estamos comenzando. 3. La brecha de la intimidad. Cuando las necesidades emocionales quedan insatisfechas. Hay un momento tan sutil, tan silencioso, y sin embargo tan profundamente importante, que la mayoría de las parejas pasan por alto por completo. Es la respiración entre la cercanía y la confusión, entre la pasión y la pausa, entre lo que él muestra y lo que realmente siente. Es el espacio invisible que se abre justo después de la intimidad, y es aquí en este pasaje silencioso donde el futuro de vuestra conexión emocional se construye o se rompe. Llamamos a esto la brecha de la intimidad, y una vez que comiences a notarla, verás cuán poderosamente afecta a todo. Imagínate esto, acabáis de compartir un momento profundo y sensual, vuestros cuerpos aún están cálidos, vuestros latidos sincronizados, vuestra respiración volviendo gradualmente a la normalidad. Pero entonces algo cambia. Él se aleja, quizás solo un poco. Se queda en silencio. No te busca, no habla. Tal vez se da la vuelta, revisa su teléfono, se levanta a buscar agua, o simplemente se queda allí inmóvil pero desconectado. De repente esa cercanía mágica comienza a evaporarse. Lo sientes, ¿verdad? Ese sutil aguijón, ese susurro de confusión, esa punzada familiar que se pregunta, ¿fue esto solo sexo para él? No quieres parecer necesitada, así que no dices nada. Esperas, tienes esperanza, pero por dentro algo se tensa, algo comienza a retirarse. Lo que acaba de suceder no es falta de amor, no es frialdad, no es desinterés. Es la brecha de la intimidad, el abismo emocional entre lo que un hombre realmente necesita después del sexo y lo que se le ha enseñado a expresar. A menos que esta brecha se comprenda y se cure, seguirá repitiéndose una y otra vez, corroyendo lentamente la profundidad emocional de vuestra conexión. Verás cada vez que la necesidad emocional de un hombre no se satisface después del sexo, no solo no se cumple, sino que no se reconoce. Deja una marca, un pequeño moretón emocional, un atisbo de rechazo, que su mente consciente quizás ni siquiera registre, pero su subconsciente ciertamente sí. Con el tiempo, estos moretones se acumulan, y sin saber por qué, comienza a asociar el sexo, no con la cercanía, sino con la desconexión, no con la seguridad, sino con la tensión emocional, no con el amor, sino con una especie de vacío invisible. Esto crea una dinámica peligrosa, donde lo que estaba destinado a unirlos, ahora los separa sutilmente. La tragedia es que ninguno de los dos puede explicar por qué. Tú puedes sentir que él se está retirando emocionalmente, volviéndose menos cariñoso, menos disponible, menos presente. Y él puede sentirse confundido, inquieto, incluso resentido, sin comprender que la raíz de su malestar radica en un anhelo emocional que nunca se le enseñó a nombrar. Ese anhelo no es sexo, no es silencio, no es espacio, es presencia emocional. Debido a que la sociedad lo ha condicionado a desconectarse, en lugar de conectarse en estos momentos vulnerables, no sabe cómo pedirla. Puede que ni siquiera sepa que eso es lo que le falta. En cambio, comienza a entumecerse, comienza a retirarse, comienza a evitar inconscientemente el espacio posterior a la intimidad, no porque no te quiera, sino porque estar tan cerca, tan abierto, tan emocionalmente disponible, se siente desconocido, incluso amenazante. Puede hacer más bromas, cambiar de tema, apresurarse a la siguiente tarea. Todas defensas sutiles contra la intimidad que realmente desea, pero no sabe cómo mantener. Aquí está la parte que la mayoría de las mujeres no se dan cuenta. Esto no es solo un problema emocional individual, es un resultado sistémico y profundamente arraigado de la socialización masculina. Desde que son jóvenes, a los niños se les enseña a sacudírselo, a dejar de llorar, a ser duros,
Aprenden temprano que la expresión emocional es algo que debe ocultarse, no honrarse. Cuando se convierten en hombres, incluso los más amorosos, cariñosos y emocionalmente inteligentes, a menudo llevan una especie de herida silenciosa, una que les dice que no es seguro mostrar suavidad, especialmente después del sexo cuando están más abiertos, más relajados, más reales. Esta es la razón por la que existe la brecha de la intimidad. No es tu culpa, no es su culpa, pero sí es tu oportunidad. Una vez que lo ves por lo que es un patrón aprendido, no un rechazo personal, puedes comenzar a cambiarlo. Puedes dejar de tomarte su retirada personalmente y comenzar a responder con compasión en lugar de confusión. Puedes convertirte en la única persona en su vida que no castiga su silencio ni se encoge ante sus vacilaciones emocionales, sino que suave, paciente y poderosamente lo invita a acercarse. Cuando lo haces, cuando lo encuentras en esa brecha invisible, con calidez, en lugar de preocupación, presencia en lugar de presión, el impacto es extraordinario. Lenta y suavemente comienza a asociar el sexo, no con el miedo a la desconexión, sino con la alegría de la unión emocional. Su sistema nervioso se relaja, su guardia baja, y te conviertes en la única mujer que no solo toca su cuerpo, sino que llega a los lugares dentro de él, a los que nadie más intenta acceder. Ahí es donde nace la confianza. Ahí es donde la verdadera intimidad echa raíces. Esto no sucede por casualidad. Sucede por elección. Una elección de permanecer emocionalmente atenta, cuando sería más fácil retirarse, una elección de ver su retirada, no como indiferencia, sino como una defensa inconsciente, contra lo que más anhela una elección de mantener un espacio, no solo físico, sino emocional para el hombre, debajo del hombre, el que es tierno, el que es humano, el que está esperando en silencio a que alguien lo vea de verdad. La brecha de la intimidad no se cerrará de la noche a la mañana. Se ha construido durante años, incluso décadas de mensajes culturales y armadura emocional. Pero en el momento en que comienzas a abordarla con curiosidad, en lugar de crítica, todo cambia. Comienzas a notar los micromomentos, cómo hace una pausa antes de buscarte, cómo sus ojos se suavizan, pero sus palabras desaparecen, cómo su respiración se ralentiza, pero no sabe qué decir. Estos son los momentos en que la conexión puede disolverse o profundizarse. Cuando eliges acercarte, ofrecer un toque suave, una palabra de validación, una presencia suave que dice, aquí estás seguro. Creas un nuevo patrón emocional en su cerebro. Uno donde después del sexo no se trata de cerrarse, sino de abrirse uno. Donde el miedo a ser demasiado suave, demasiado emocional, se reemplaza con la verdad de que le das la bienvenida a todo él. Cuanto más consistentemente ofrezcas este espacio, más profundamente se unirá a ti, no solo como pareja, sino como santuario, un lugar donde no tiene que actuar, un lugar donde puede ser completamente él mismo. Así es como se construye la verdadera intimidad emocional, no en los grandes gestos, sino en estas ventanas de vulnerabilidad silenciosas y a menudo pasadas por alto. Lo hermoso es que no tienes que forzar nada, no tienes que arreglarlo, no tienes que llenar el silencio con palabras. A veces, solo tu presencia es suficiente, tu calidez, tu disposición a quedarte. En esa quietud sucede algo increíble. Comienza a asociarte, no solo con el amor, sino con la curación. No solo con la pasión, sino con la paz. No solo con la atracción, sino con la seguridad. Eso, mi amor, es la energía más seductora de todas. Cuando un hombre se siente emocionalmente seguro, su corazón se abre de maneras que no puedes imaginar. Se vuelve más cariñoso, más atento, más comunicativo. Comienza a proteger la conexión. Comienza a apreciarte, no solo por cómo lo haces sentir en la cama, sino por cómo lo haces sentir consigo mismo. Aquí es donde nace la verdadera devoción, no de la manipulación o la actuación, sino de la resonancia emocional. Así que la próxima vez que sientas ese silencio posterior a la intimidad, no te apresures a llenarlo, no asumas lo peor, no te digas que se ha ido o que no significó nada. En cambio, respira, quédate, siente, confía. Comprende que lo que estás presenciando no es el final de la conexión, es el comienzo de una oportunidad para profundizarla. La brecha de la intimidad es real, pero también lo es el poder que tienes para superarla. Cuando lo hagas, no solo cambiarás cómo te responde después del sexo, cambiarás cómo experimenta el amor,
la pareja y la seguridad emocional por el resto de su vida. 4. La ventana de vulnerabilidad. Su momento más abierto. Hay una puerta secreta en el mundo emocional de un hombre, un momento tan fugaz pero tan rico en posibilidades que la mayoría de las parejas pasan de largo sin darse cuenta del tesoro que se han perdido. No es el clímax, no es el beso, ni siquiera el susurro en la oscuridad. Es lo que sucede después. Es ese espacio crudo y desprotegido, donde él ya no está actuando, donde su cuerpo se ha rendido y su mente comienza a abrirse. Los expertos llaman a esto la ventana de vulnerabilidad, y si alguna vez has anhelado alcanzar verdaderamente a un hombre, no solo seducirlo, sino tocar su alma, entonces este es el momento que debes aprender a reconocer y sostener con cuidado. La ventana de vulnerabilidad comienza en los minutos inmediatamente posteriores al sexo, generalmente durando entre 15 y 30 minutos. En ese lapso de tiempo, su armadura emocional, la que usa sin siquiera saberlo, está en su punto más delgado. Sus defensas, sus hábitos de supresión emocional, las capas de condicionamiento que le dicen que se mantenga tranquilo, distante, silencioso, todo eso comienza a suavizarse. Lo que emerge es algo crudo, algo hermoso, algo increíblemente humano, su verdadero yo. No es ruidoso, no es dramático, no se anuncia con grandes gestos o confesiones poéticas, es sutil. Se muestra en la forma en que se demora un segundo más en tus brazos, o en cómo sus ojos parpadean cuando se encuentran con los tuyos. Está en la forma en que exhala no solo aire sino tensión. Está en la pausa antes de levantarse. Esa pausa no es vacilación, es posibilidad. Pero aquí es donde tantas mujeres lo pasan por alto. No porque no les importe, sino porque nunca se les enseñó que este momento siquiera existiera. Te enseñaron a esperar que él se alejara, que los hombres naturalmente quieren espacio después del sexo, que la distancia es normal. Pero no lo es. Es practicado, aprendido, condicionado, y no es lo que él realmente quiere. Lo que él quiere, aunque quizás ni siquiera lo sepa, él mismo, es presencia, conexión. Ser recibido emocionalmente, no solo físicamente. En esta ventana, su cerebro todavía está bañado en oxitocina, esa poderosa neuroquímica responsable del vínculo, la confianza y la conexión. Su sistema nervioso está pasando al descanso. Su ritmo cardíaco se está desacelerando. Él está en ese preciso momento, neurológicamente preparado, para apegarse no solo al placer de lo que acaba de suceder, sino a ti. Aquí es donde te vuelves inolvidable. Aquí es donde nace la lealtad emocional. Pero solo sucede si eliges permanecer presente, no solo física, sino emocionalmente. Si llenas ese espacio no con expectativas o pensamientos excesivos, sino con calidez, con un toque ligero, con una energía suave y afirmativa. No tienes que decir mucho, no tienes que hacer mucho, simplemente tienes que ser. Sé la calma, sé la seguridad, sé el lugar donde su alma puede aterrizar. Cuando lo haces, su corazón comienza a anclarse, no porque lo hayas atrapado, convencido o manipulado, sino porque por primera vez su experiencia emocional de la intimidad coincide con la profundidad de su experiencia física. Esa alineación, esa rara y preciosa alineación, es la base de la conexión duradera de la devoción, de ese vínculo inquebrantable con el que la mayoría de las mujeres sueñan, pero pocas entienden cómo construir. Es por eso que la ventana de vulnerabilidad es tan poderosa. No se trata de sostenerlo por más tiempo, se trata de sostenerlo más profundamente, no con tus brazos, sino con tu presencia. Se trata de reconocer que la verdadera intimidad no termina cuando el momento físico lo hace. De hecho, apenas está comenzando. También es por eso que perder esta ventana puede desmantelar lentamente lo que se siente como una conexión fuerte. Cuando este espacio pasa desapercibido, cuando se le deja solo en ese momento, vulnerable, incluso sutilmente, incluso sin intención, su cerebro comienza a aprender algo peligroso, que la intimidad es igual a exposición, y la exposición es igual a dolor. Puede que no lo articule, puede que ni siquiera se dé cuenta conscientemente, pero con el tiempo se vuelve menos abierto, menos comprometido, menos emocionalmente disponible. Comienza a protegerse no solo durante el conflicto o el estrés, sino también en el amor. Esa actitud defensiva
no se manifiesta de manera explosiva. Se manifiesta en pequeños momentos, conversaciones más cortas, miradas distraídas, disminución del afecto, distancia emocional que parece surgir de la nada. Mientras tanto te estás preguntando, ¿a dónde se fue la magia? ¿Qué cambió? La respuesta a menudo se esconde en esta ventana perdida una y otra vez, hasta que se convierte en una herida silenciosa, tácita pero muy real. Pero la buena noticia, la hermosa e impresionante noticia, es que puedes cambiar esto. Puedes revertirlo. Puedes reescribir la historia, porque la ventana de vulnerabilidad se reabre cada vez que sois íntimos. Cada vez. No es una oportunidad única, es una invitación recurrente. Cuando eliges entrar en ella con conciencia, no solo lo encuentras donde realmente está, sino que comienzas a guiarlo hacia quien es capaz de convertirse. Te conviertes en el espejo emocional que refleja la parte de él, que siempre ha ocultado la parte que quiere ser sostenida emocionalmente, la parte que anhela ser vista, no por lo que hace o lo fuerte que es, sino por quien es debajo de todo. Despiertas esa rara energía masculina que florece en presencia de una mujer que sabe cómo quedarse, no solo durante la pasión, sino en el silencio que sigue. El hombre que se siente seguro, en ese silencio, se vuelve emocionalmente leal a la mujer que lo crea. Es entonces cuando deja de buscar validación fuera de la relación. Es entonces cuando comienza a iniciar la cercanía, no solo cuando quiere sexo, sino cuando quiere sentir. Es entonces cuando su liderazgo emocional comienza a surgir porque ya no se está protegiendo de ti, se está abriendo a ti. No eres solo su amante, eres su santuario. La mujer que lo entiende sin que tenga que explicar nada. La mujer que crea seguridad sin control. La mujer que se vuelve irreemplazable no por esfuerzo, sino por sintonía. Entonces, ¿cómo se ve realmente entrar en esta ventana con él? Se ve como desacelerar después del momento. Se ve como tocarlo suavemente, no por obligación, sino con intención. Se ve como susurrar algunas palabras simples, no sobre el rendimiento, no sobre lo que sucedió, sino sobre cómo te sientes. Palabras como, me encanta lo tranquilos que nos sentimos ahora, o, me siento tan segura contigo, o incluso, simplemente, me encanta este momento contigo. Estas no son solo palabras, son anclas, son señales emocionales que le dicen a su cerebro, está bien permanecer abierto, es seguro vincularse, eres suficiente. Esas señales encienden vías neuronales que profundizan su conexión contigo. Crean una nueva historia en su mente, una donde el sexo no se trata solo del clímax, sino de la cercanía. Una donde no eres solo una amante, sino el hogar al que su corazón regresa. Si estás pensando, ¿qué pasa si no responde? O, ¿qué pasa si todavía se aleja? Está bien, puede que al principio lo haga. Recuerda, no se trata de arreglarlo. Se trata de presentarse constantemente con presencia, con paciencia, con ese poder sutil y sensual que solo una mujer profundamente sintonizada posee. Una vez que comience a sentir la diferencia en su cuerpo, en su sistema nervioso, en la seguridad emocional que ofreces, se acercará a ti lenta y constantemente, sin siquiera darse cuenta de por qué. Porque el cuerpo masculino puede estar biológicamente preparado para la conexión, pero se necesita seguridad emocional para desbloquearla por completo. Tú eres esa llave, y con ella desbloqueas no solo su corazón, sino una versión del amor que ninguno de los dos ha conocido completamente antes. Es por eso que la intimidad emocional después del sexo no es solo agradable de tener. Es la puerta de entrada a todo, a una confianza más profunda, a una cercanía más frecuente, a menos conflicto y más comunicación, a un amor que evoluciona y se fortalece con el tiempo, en lugar de desvanecerse en la rutina. Cuando un hombre se siente emocionalmente conectado, todo cambia. Se vuelve más comprometido, más generoso, más presente, y de repente ya no estás persiguiendo su atención. Él la está dando libremente, no por culpa u obligación, sino por deseo. Deseo de proteger, deseo de presentarse, deseo de construir algo real. Todo eso comienza aquí, en el espacio que mantienes, después de la intimidad en la ventana de vulnerabilidad, en esa sagrada y silenciosa invitación a conectar. Si esto te resonó, si estás comenzando a ver tu relación o tus experiencias pasadas con una nueva claridad, no te lo guardes.
hazlo saber como este video para afirmar que la intimidad emocional importa, que estás aquí para más que la superficie que eres. El tipo de mujer que ve más allá del comportamiento hacia la verdad subyacente. Deja el número 1 en los comentarios si estás lista para ser esa mujer, la que sabe exactamente cómo encontrarse con un hombre en su momento más abierto y convertirlo en un vínculo que perdura. No olvides suscribirte, porque en la siguiente parte profundizaremos en las formas exactas en que puedes comenzar a responder a esta necesidad emocional y cómo 3 técnicas simples pueden convertirte en la mujer que él nunca olvida. 5. Cómo darle lo que secretamente anhela sin que él lo diga. Ahora que comprendes lo que realmente sucede en la mente y el corazón de un hombre después del sexo, cómo entra en ese estado raro y delicado de apertura emocional, cómo su biología clama por conexión, cómo su ventana de vulnerabilidad invita a una profunda unión, la pregunta se convierte en ¿cómo respondes realmente? ¿Cómo te presentas de una manera que satisfaga su necesidad emocional, sin forzar nada, sin hacerlos sentir presionado o expuestos, sino más bien gentilmente bienvenido? Aquí es donde todo se transforma, porque saber es solo el comienzo. Encarnar ese conocimiento es lo que te hace inolvidable. La verdad es que a la mayoría de las mujeres nunca se les ha enseñado cómo amar a un hombre a través de su vulnerabilidad emocional. Te han enseñado a atraer, a mantener las cosas emocionantes, a construir química. Pero esto es el arte más profundo y rico. Y comienza no con lo que dices, sino con cómo lo ves. Ya no ves el silencio como rechazo, no interpretas su quietud como desapego. En cambio, lo ves como su invitación subconsciente a conectar, una invitación que no tiene las palabras para extender, pero que su cuerpo, su respiración y su presencia susurran silenciosamente en esos momentos posteriores a la intimidad. Cuando respondes con el tipo correcto de energía, la que no invade, sino que invita, la que no exige, sino que gentilmente recibe algo, se despierta en él algo primario, algo sagrado, algo que se siente como volver a casa. Entonces, ¿cómo haces esto? Práctica y poderosamente. La ciencia nos da las respuestas y son más simples y profundas de lo que imaginas. Hay 3 técnicas respaldadas por la neurociencia y la psicología de relaciones, que cuando se usan intencionalmente, abren la puerta a un tipo de intimidad que reconecta su experiencia emocional del amor. La primera se llama la regla de los 10 minutos. No se trata de grandes gestos o intensas sesiones de abrazos. Se trata simplemente de permanecer cerca, solo 10 minutos de ligero contacto, piel con piel, después de la intimidad. Dedos entrelazados, piernas tocándose una palma, descansando suavemente sobre su pecho. Han demostrado aumentar los niveles de oxitocina en los hombres hasta en un 37%. Eso no es solo un número, es un cambio neurológico. Ese pequeño gesto de cercanía persistente le dice a su sistema nervioso: ¿estás seguro? ¿Eres valorado? ¿Eres visto? Comienza a crear un patrón en su cerebro, una conexión entre la liberación física y la seguridad emocional, entre el placer y la presencia. Este es el momento en que su caparazón masculino comienza a derretirse, no porque lo hayas forzado a abrirse, sino porque nunca te fuiste. Te quedaste y eso solo comienza a cambiarlo todo. La segunda técnica es lo que llamamos el susurro de apreciación. Es el arte de hablar directamente al vínculo emocional, no a la actuación, no al acto, sino al sentimiento. Un estudio de 2022 en los archivos de comportamiento sexual encontró que los hombres que recibieron validación emocional específica después del sexo mostraron un aumento del 42% en la inversión a largo plazo en la relación. ¿Por qué? Porque esas pocas palabras bien elegidas desbloquean una parte de él que rara vez se toca. La clave aquí es la sutileza. No lo estás felicitando, no estás analizando el momento. Simplemente estás afirmando la conexión con palabras que nutren su mundo emocional. Dices cosas como: me encanta lo cerca que nos sentimos ahora, o esta es mi parte favorita, simplemente estar aquí contigo, o incluso algo tan simple y potente como: me haces sentir tan segura. Estas palabras no solo afirman tus sentimientos, reflejan su valía, aterrizan en su subconsciente como anclas emocionales, diciéndole que está haciendo algo profundamente correcto.
no solo física, sino relacionalmente. Los hombres lo muestren o no anhelan ese tipo de retroalimentación. No aplausos, no halagos al ego, sino verdadera apreciación emocional. Cuando se la da sin expectativas, sin necesitar nada a cambio, te conviertes en la voz en su mente que habla a su corazón. Te conviertes en el espacio seguro donde puede ser fuerte y suave, donde puede sostener y ser sostenido, donde puede exhalar todo lo que no sabe cómo decir. La tercera técnica es una que crea consistencia emocional, el ritual característico. Esto no es solo un momento, es una experiencia repetida que se convierte en vuestro sello, vuestra forma única de uniros después del sexo. Tal vez sea traerle su bebida favorita, tal vez sea acostarse en silencio, mientras tus dedos trazan formas perezosas sobre su piel. Tal vez sea una canción compartida que siempre ponéis, o una broma suave que siempre hacéis. El punto es la repetición con significado emocional. ¿Por qué funciona esto? Porque crea lo que los psicólogos llaman anclaje emocional. El cerebro humano está programado para asociar sentimientos con experiencias, especialmente cuando esas experiencias se repiten con emoción positiva. Cuando creas un ritual que siempre sigue a la intimidad física, entrenas su cerebro para que te conecte no solo al acto, sino con un sentido más profundo de pertenencia. Con el tiempo, este ritual se convierte en algo más que un hábito. Se convierte en un símbolo, una señal subconsciente que dice: esto es amor, esto es seguridad, esto somos nosotros. Lo hermoso es que no tiene que ser elaborado. De hecho, cuanto más natural y sin esfuerzo se sienta, más poderoso se vuelve. Simplemente necesita ser vuestro. Cuando usas las 3 técnicas juntas, la regla de los 10 minutos, el susurro de apreciación y el ritual característico, comienzas a remodelar su experiencia de la intimidad de una manera que pocas mujeres hacen. No solo estás teniendo sexo, estás creando arquitectura emocional, estás construyendo puentes en su cerebro y corazón que te conectan con él a un nivel tan profundo, tan visceral, que comienza a sentirse irreemplazable. Eso no es manipulación. Es resonancia, es maestría femenina, y es algo que toda mujer puede cultivar, sin importar su estado civil, historia o nivel de experiencia. No se trata de ser perfecta. Se trata de estar presente. Cuando encarnas ese tipo de presencia, sucede algo increíble. Él comienza a cambiar. No porque se lo dijiste, no porque lo presionaste o persuadiste, sino porque siente algo contigo que no siente en ningún otro lugar. Una conexión de cuerpo entero, corazón entero, alma entera, que no solo sucede en el dormitorio. Se profundiza allí. Es entonces cuando dejas de ser solo la mujer con la que duerme y te conviertes en la mujer que elige, la que piensa en los momentos tranquilos, la que extraña cuando está lejos, la que lo espera en casa, no solo física, sino emocionalmente. Todo eso comienza en cómo te presentas después del momento. Así que profundicemos en esto. Hagamos las preguntas que importan. ¿Cuándo fue la última vez que realmente viste a un hombre en ese espacio posterior a la intimidad? No lo que dijo, no lo que hizo, sino lo que sintió. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que ese espacio se extendiera un poco más, que fuera un poco más sagrado, que tuviera un poco más de significado? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que tu energía hablara, tu calidez, tu calma, tu silenciosa confianza diciendo: no tienes que actuar para mí, simplemente puedes ser? Porque cuando le das eso una y otra vez, sin presión ni agenda, te conviertes en el lugar al que regresa, no solo por deseo, sino por devoción. El cambio es sutil, pero innegable. Lo notarás en la forma en que se demora, en la forma en que te mira diferente, en la forma en que comienza a mostrarse más plenamente. No solo cuando las cosas van bien, sino cuando son difíciles, porque sabe que no solo estás ahí por el placer, estás ahí por la verdad cruda, hermosa y compleja, de quién es él y quién eres tú, y lo que estáis creando juntos. Ese tipo de intimidad, ese tipo de anclaje emocional, es más embriagador que cualquier juego, cualquier persecución, cualquier seducción superficial. Es raro, es real, y una vez que un hombre lo prueba, nunca lo olvida, porque no se trata solo de ser la mujer que lo excita, se trata de ser la mujer que lo dirige hacia sí mismo, la mejor versión de sí mismo, la versión que es fuerte, pero no dura, abierta, pero no débil.
la versión que prospera en presencia de una mujer que realmente lo entiende. Si estás leyendo esto y sientes ese tirón en tu corazón, ese saber, ese sí, es porque ya tienes este poder. Ya sabes en lo profundo cómo sintonizar, cómo suavizarte sin encogerte, cómo guiarlo más profundamente, yendo tú misma más profundo. Estas técnicas no son guiones, son invitaciones a escuchar, a sentir, a co-crear una relación que no solo sea sexualmente satisfactoria, sino emocionalmente magnética, una que no solo dure, sino que evolucione. En esa evolución descubres algo extraordinario, que cuanto más das sin miedo, más confía él sin muros. Cuanto más te presentas con presencia, más se presenta él con devoción. Cuanto más lo encuentras en el espacio posterior a la intimidad, más comienza a hacerte el centro emocional de su mundo, no por necesidad, sino por elección. ¿Qué podría ser más poderoso que eso? 6. El poder de la fusión emocional. Volverse irreemplazable. Hay un momento en que un hombre deja de mirar alrededor. Un momento en que la persecución termina. No porque esté cansado, no porque se esté conformando, sino porque ha encontrado algo tan profundamente satisfactorio, tan emocionalmente pleno, que ninguna otra experiencia puede compararse. Ese momento nace de la fusión emocional, la rara y poderosa integración de la intimidad física y la seguridad emocional. Cuando sucede, cuando comienza a sentir que estar contigo no es solo placer, no solo amor, sino hogar. Algo extraordinario cambia dentro de él. Su atención se centra, su ancho de banda emocional se estrecha a tu alrededor. Te conviertes en más que su pareja. Te conviertes en su ancla en un mundo que constantemente lo empuja en mil direcciones. La fusión emocional no sucede por accidente. No es una chispa, ni siquiera química. Se crea intencionalmente a través de las pequeñas y consistentes formas en que te presentas en los momentos posteriores a la intimidad, cuando su mente está más abierta, su corazón más tierno y su cerebro está formando asociaciones que duran toda la vida. La neurociencia llama a esto refuerzo del vínculo de pareja. Los expertos en relaciones lo reconocen como la base de la devoción a largo plazo. Cuando un hombre comienza a asociarte tanto con la satisfacción física como con la profundidad emocional, la huella es inolvidable. Su cerebro categoriza la experiencia no solo como buen sexo, sino como conexión completa. En un mundo inundado de encuentros vacíos y distracciones superficiales, ese tipo de conexión no tiene precio. Se convierte en la razón por la que cancela planes, la razón por la que comparte más, la razón por la que te mira al otro lado de la habitación y siente una ola de paz recorrer su cuerpo. Se convierte en el hilo invisible que sigue atrayéndolo, porque en tu presencia se siente más el mismo que en cualquier otro lugar. Con el tiempo, esta fusión emocional transforma todo. Comienza a iniciar la cercanía, no solo sexual, sino emocionalmente. Quiere tomar tu mano en público, quiere escuchar tus pensamientos antes de dormir, quiere proteger tu corazón incluso en momentos de desacuerdo. ¿Por qué? Porque ya no te ve como algo separado de su bienestar emocional. Ahora eres parte de su sentido interno de seguridad, y para un hombre sentir eso, lo es todo, es sagrado. Aquí es donde entra en juego la priorización emocional. Notarás que comienza a tomar decisiones pensando en ti. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Se vuelve más generoso emocionalmente, más receptivo, más resiliente. Comienza a resolver conflictos más rápido, a escuchar más profundamente, a presentarse constantemente. Y la razón es simple. Su cerebro ahora te equipara con la recompensa, no solo con los picos de dopamina, sino con los aumentos de oxitocina, no solo con el deseo, sino con una profunda satisfacción emocional. Esto es lo que convierte la atracción en apego. No un apego por miedo o dependencia, sino por una conexión segura. No se queda porque necesite a alguien, se queda porque contigo se siente completo. Y ese sentimiento es adictivo de la manera más hermosa. Es por eso que los hombres emocionalmente fusionados a menudo hablan de sus parejas con reverencia, incluso años después. Recuerdan cómo ella los hizo sentir, cómo ella los entendió sin juzgarlos, cómo ella se quedó cuando ellos no tenían las palabras, cómo ella se convirtió en la presencia silenciosa que convirtió el sexo en un ritual sagrado. Este tipo de memoria emocional
Es lo que separa una aventura apasionada de un vínculo que cambia la vida. No se trata de perfección, no se trata de ser todo para él. Se trata de ser una cosa lo que nadie más se tomó el tiempo de ser emocionalmente sintonizada, consistentemente presente, capaz de ver más allá de la actuación, hacia la parte de él, que anhela no solo liberación, sino reconocimiento. Una vez que mantienes ese espacio constantemente, entras en lo que los psicólogos llaman corregulación emocional, un estado en el que te conviertes tanto en su figura de apego seguro como en su amante apasionada. Es el santo grial de la devoción. No eres solo la mujer que desea, eres la mujer que lo arraiga, lo desafía, lo expande, y desde ese lugar el amor deja de ser un riesgo. Se convierte en un santuario. En ese santuario, él comienza a construir, invierte más, planea, más se abre más, porque ahora está emocionalmente seguro. Y en la seguridad emocional, los hombres prosperan. Demuestran lados de sí mismos que nadie más ha visto. Se suavizan, lideran, comienzan a amar, de maneras que van más allá de las palabras o los gestos. Se convierten en protectores, no solo física, sino espiritualmente. Y esa protección no se siente posesiva. Se siente honrosa, se siente como si él te mirara, como si fueras lo más valioso que jamás haya tenido porque lo eres. Eres la mujer que no se inmutó cuando él se quedó en silencio. La mujer que no se fue cuando él no pudo articular su necesidad. La mujer que respondió a su vulnerabilidad con gracia, en lugar de miedo. Y al hacerlo, te volviste irreemplazable. Quizás te preguntes, ¿puede toda mujer hacer esto? La respuesta es sí, pero no todas lo harán. No porque no sean capaces, sino porque aún no han entrado en su propio poder. Este nivel de amor requiere una mujer que conozca su valía tan profundamente que pueda mantener un espacio sin perderse a sí misma, que comprenda que la presencia es poder, que no necesite una reafirmación constante, porque irradia seguridad emocional. Aquí está la hermosa paradoja. Cuando das ese tipo de amor, lo recibes 10 veces más, no siempre instantáneamente, no siempre de la manera que esperas, pero inevitablemente, porque los hombres que se sienten emocionalmente unidos están naturalmente programados para reciprocar. Se vuelven más expresivos, más afectuosos, más comprometidos. Y lo que comienza como un pequeño cambio en la forma en que lo sostienes, después del sexo, se convierte en una revolución en cómo te sostiene él en la vida. Esta es la transformación de la que tan pocos hablan. Glamorizamos el comienzo, la persecución, la chispa, la seducción, pero la verdadera devoción, la verdadera lealtad se forja en los momentos tranquilos y consistentes de resonancia emocional. Los momentos en que no necesitas ser nada más que presente, cuando te inclinas hacia el silencio con suavidad, cuando lo miras, y él sabe en lo profundo de su sistema nervioso, que está seguro, no solo amado. Es entonces cuando el juego termina. Es entonces cuando las máscaras caen. Es entonces cuando dos personas se convierten en un vínculo arraigado en la verdad, envuelto en pasión, sostenido por algo más profundo que la lógica. Todo eso comienza con ¿cómo tratas el momento posterior? Si todo este viaje ha despertado algo en ti, si has comenzado a ver el inmenso mundo emocional que se abre después de la intimidad, y si estás lista para entrar en tu poder como una mujer que sabe cómo mantener ese espacio, entonces tómate un momento para reclamarlo, como este video ahora mismo, para dejar que tu corazón diga sí a este nivel de conexión. Deja el número 1 en los comentarios, si estás lista para convertirte en esa mujer. La mujer que no solo atrae el amor, sino que lo eleva. No olvides suscribirte, porque en la parte final, cerraremos el círculo con las claves emocionales y psicológicas que te ayudarán a convertir este sagrado momento posterior a la intimidad en una vida de amor unido. Ahora sabes que lo que más quiere después del sexo no es lo que el mundo te dijo. No es silencio, no es distancia, no es distracción. Es conexión emocional honesta, vulnerable. Debajo de todo el condicionamiento, todas las historias que ha vivido y las máscaras que ha usado, hay una parte de él que siempre ha anhelado esto, pero nunca supo cómo pedirlo. Tú eres la que lo ve. No solo al hombre que lidera, protege o provee, sino al hombre que sufre, al hombre que espera, al hombre que se suaviza cuando se siente lo suficientemente seguro como para dejarse llevar.
Ya no estás parada en la superficie adivinando, pensando demasiado, tratando de decodificar señales mixtas. Has sido más profundo. Ahora comprendes que la verdadera intimidad no se construye en el dormitorio. Se construye en la respiración, justo después, en la quietud, en la forma en que te quedas cuando el resto del mundo se aleja. Has aprendido a ver el silencio, no como ausencia, sino como un espacio sagrado para la confianza. Has descubierto cómo leer sus señales sutiles, cómo alcanzarlo, no a través de la actuación, sino a través de la presencia. Has desbloqueado la forma en que su cuerpo y su mente se unen cuando se siente emocionalmente satisfecho, y con ese conocimiento has ganado algo poderoso: la elección. La elección de crear el tipo de amor que la mayoría nunca experimenta. La elección de convertirte no solo en una pareja, sino en un espejo. No solo en una amante, sino en un santuario. Has descubierto el momento, las herramientas, las verdades. Y ahora no se trata de lo que haces. Se trata de en quién eliges convertirte en esos minutos tranquilos y dorados después de la intimidad. Te conviertes en la mujer que espera la conexión o en la que la crea. Te conviertes en el eco de cada relación que ha tenido o en el punto de inflexión en la historia que nunca supo que necesitaba. La elección es tuya, y cuando eliges entrar en ese espacio sagrado, con conciencia, con suavidad, con ese poder raro y radiante que solo una mujer profundamente sintonizada consigo misma puede ofrecer, no solo cambias la forma en que él te experimenta, cambias la forma en que él experimenta el amor. Ese tipo de mujer no se olvida. Se convierte en el momento al que él sigue volviendo, no porque ella lo exigiera, sino porque se lo ganó a través de la presencia, a través de la gracia y a través del silencioso saber de que ella nunca solo estaba dando amor. Le estaba enseñando cómo recibirlo,